¿Estás cansado de que no te salgan las escalas? ¿Frustrado porque erras notas? ¿No puedes adquirir velocidad? Pareces como trabado, frenado, como si fuera un tren que está con el freno de mano puesto. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy porque vamos a tocar un tema fundamental: las estrategias para una ejecución perfecta en las escalas. Y puedes hacer años de yoga y de tai chi y de tantas disciplinas que son fantásticas, pero si no aplicas estos conceptos a la guitarra, jamás te van a salir relajadas, fluidas y a tempo como a ti te gustaría que suene. Por eso estate muy atento, porque la lección de hoy es poderosísima y no te olvides de dar un like y suscribirte si te gustó el video, para que más personas puedan acceder a esta información valiosísima que a mí me costó más de 30 años de profesión poder adquirirla, y tú te la estás llevando aquí gratuita. Míralo el video completo y comentalo para que cuando apliques estas estrategias me cuentes cómo te va. Hoy vamos a hablar cosas que en otros canales no los vas a escuchar. Soy Carlos Santi, concertista internacional, profesor de la universidad, con más de 30 años de experiencia tocando en todas partes del mundo. Y hoy mi idea es ayudarte a resolver las fastidiosas escalas, cosa que obviamente es uno de los aspectos más difíciles a resolver en este maravilloso instrumento. Así que sin perder más tiempo, vamos a esas técnicas que te van a llevar tu juego a otro nivel. ¡Vamos! En la guitarra existe algo que es muy importante que entiendas. Se llama línea de balance o línea imaginaria natural. ¿Por qué? ¿Esto lo inventé yo? No. Es que cuando tu mano está absolutamente relajada y no está haciendo ningún esfuerzo, existe una línea imaginaria entre el índice y el pulgar. Así se ubican naturalmente los dedos. Y esto es conocimiento puro de la biomecánica, simplemente respetar tu cuerpo. No importa lo que diga el profesor Carlos Santi o Pepito Piedra. Lo importante es que vos entiendas cómo funciona tu mano. Tu mano, cuando está relajada, es como si tuviera una pelota de tenis o una naranja, y aquí se sucede la línea de balance, donde la mano está preparada para tomar, para aprender, para ser una mano que funciona para tomar objetos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, lo mismo pasa con las escalas. Los traslados, cuando los hacemos, la línea de balance tiene que estar siempre en un mismo punto. A veces no tomamos en cuenta qué es lo que hace el dedo pulgar cuando trasladamos en las escalas, pero el dedo pulgar debería siempre estar en línea imaginaria con el índice. Siempre, para toda regla hay una excepción, pero en líneas generales debemos tratar de que cuando trasladamos el pulgar se relaja en línea recta con el dedo índice, y que no pase esto, que me voy a trasladar y el pulgar se me queda retrasado o frenado haciendo presión sobre el diapasón. Eso es un punto en contra en las escalas, y por lo cual te va a dificultar todos los traslados de la mano izquierda. Garantizado. Hoy vamos a estar hablando de los principios que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación, que está ayudando a miles de estudiantes en todas partes del mundo. Es un método de estudio porque el que mejor toca es el que mejor estudia. Está escrito en italiano, español e inglés. Me puedes escribir a carloseugeniosanti76@gmail.com y con gusto atenderé tus demandas. También, si deseas ahondar más en todos estos principios universales de la guitarra, puedes escribirme a mi mail. Con gusto atenderé tus preguntas. carloseugeniosanti76@gmail.com, y puedes empezar a tomar clases para dar ese salto de calidad que te mereces. Siguiendo con lo de la línea de balance, si vamos a hacer un traslado, lo correcto sería hacer esto. Imagínate la guitarra como las vías de un ferrocarril. Si el pulgar hace de freno a los dedos, vas a tener enormes problemas para moverte y vas a sentir que todo el tempo de la música y tus manos están tensas y que no logras tocar con fluidez. La segunda cosa que tienes que considerar, muy importante, y aunque parezca una tontería, es no repetir dedos en la mano derecha. En general esto le pasa mucho a los principiantes. No pueden combinar índice mayor, les cuesta muchísimo. Y entonces es como caminar con una sola pierna. Están haciendo... Y me van a decir, pero Carlos, ¿está prohibido repetir dedos? No, no está prohibido. Mientras que lo hagas de forma consciente, ordenada y estudiada. Si estás haciendo la repetición de dedos simplemente porque no te sale combinar con el mayor,
ya ese es otro problema técnico. Entonces, la repetición de dedos, como excepción a la regla, no está prohibida. Pero deberías tener tendencia a estudiar índice mayor, una de las mejores y más probadas técnicas para tocar escalas y notas repetidas, como también melodías. Entonces, índice mayor es necesario trabajarlo todos los días. No me creas, ponelo a prueba, usalo en casa y después me escribís en los comentarios cómo te fue. Obviamente, si hay que repetir un dedo, siempre va a ser el índice. ¿Y por qué el índice y no otro? ¿Por qué no el mayor o el anular? Por lo que hablábamos al principio del video. El índice es el que está más cerca de la línea de balance, por lo tanto donde la mano reúne más energía y habilidad. Entonces, si vas a repetir un dedo, que sea de forma consciente, ordenada, sistemática, absolutamente estudiada, con un motivo, con un porqué y que sea fundamentalmente el dedo índice quien repite esa nota para que no ocasiones problemas en la mecánica de tu mano derecha. Tercera cosa fundamental, y que ya lo expliqué en otros videos, es no hacer cruces negativos o hacer la menor cantidad posible de cruces negativos. Fundamental para que dejes de sufrir con las escalas es hacer la menor cantidad de cruces negativos. ¿Y qué son los cruces negativos, Carlos? Los cruces negativos son siempre digitaciones nefastas de la mano derecha. ¿Y por qué nefastas? Porque estamos punteando en una cuerda, por ejemplo cuarta o tercera, y queremos pasar a la segunda. Cuando pasamos a la segunda lo hacemos con el índice. Eso es un error. ¿Por qué? Porque el índice es el dedo más corto. El más apto para pasar a la cuerda de abajo siempre es el dedo más largo, que en este caso es el mayor. Fíjate, hace una prueba en casa. Toca índice con la segunda, mayor con la primera. Lo más rápido posible. Ahora vamos a hacer al revés, vamos a poner mayor en la segunda, índice en la primera. ¿Ves que realmente es mucho más trabado? Entonces, siempre que vayas a tocar dos cuerdas sucesivas, hace índice en la de más arriba y mayor en la de más abajo. ¿Por qué? Porque el índice es más fácil para pasar a la cuerda de arriba porque es más corto, y el mayor, como es más largo, es más fácil para pasar a la de abajo. Si haces exactamente al revés, se llama cruce negativo. Entonces, un ejemplo, escala de do mayor. Si empiezas con mayor, mayor y pasas al re de la cuarta con índice, es un error grave, ya tienes un problema de mano derecha. Muchas veces el guitarrista se está mirando la mano izquierda acá pensando que el problema es acá, y no es aquí en la mano izquierda, el problema es en la mano derecha, y no tiene conciencia de que el otro 50% del éxito es la mano derecha. Entonces, en vez de empezar con mayor y pasar todos los cruces negativos a las cuerdas de abajo, mejor sería empezar con otro dedo. O por ejemplo, una combinación diferente, empezar con índice. Entonces paso con índice y paso con el mayor al re de abajo de la cuerda cuarta. Eso nos facilitaría muchísimo para que toda la mano derecha esté fluida. Si te está gustando este material, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like y comparte este material para que llegue a más personas y puedan superarse en este desafío de escalas que hoy proponemos en el canal. Otra técnica interesante en la mano izquierda es preparar todas las notas en las escalas descendentes. Hagamos un ejemplo de una escala cromática. Tienes, por ejemplo, en una escala cromática descendente 4, 3, 2, 1, 0 en todas las cuerdas, salvo en la tercera por la afinación de la guitarra, ya lo sabes. Y después todo 4, 3, 2, 1. Muy bien. Pero si te pones a pensar en detalle, estoy haciendo el doble de movimientos con esta técnica. ¿Por qué? Porque estoy haciendo bajar el cuarto, subir el cuarto, baja el tercero, sube el tercero, baja el segundo, sube el segundo, baja el primero, sube el primero. Esos son 8 movimientos. En cambio, si yo bajo los 4 dedos al mismo tiempo, bajo una sola vez y subo 3. O sea que reduzco los movimientos a la mitad. Esto que parece pura lógica, pocos guitarristas lo usan. Siempre hay excepciones a la regla, por supuesto. Pero sería más lógico que en los movimientos descendentes preparemos todos los dedos al mismo tiempo y solo levantemos de a uno.
mucho más sencillo y aparte involucra una de las reglas de oro de la técnica: lograr el máximo de resultado con el mínimo de esfuerzo. Por eso economizar movimientos es algo fundamental para poder llegar al final del concierto con energía y poder también superar largas jornadas de práctica diaria. Entonces recordá, regla de oro de la guitarra: podrías empezar a explorar esta técnica bajo los 4 dedos y desciendo. Secreto del final del video, premio para el que se quedó a verlo completo. Trata en lo posible de no usar el dedo anular después de tocar con el dedo mayor, sea en una misma cuerda, en una escala, haciendo notas repetidas y mucho menos si son apoyados. ¿Y por qué pasa esto, Carlos? Por supuesto, porque el anular, primero, tienes que ser consciente de que está atado en sus tendones con el dedo chiquito y entonces le cuesta bastante más moverse en forma independiente. Es siempre como un freno de mano. Y segundo, porque está más alejado de la línea de balance, que es lo que hablábamos al inicio del video. Por lo tanto, hacer mayor y después anular apoyados no es la mejor estrategia, porque la mano sufre un movimiento como de 2 centímetros que nos saca del eje de las cuerdas. Si te pusiste a reflexionar sobre este tema, verás cómo la guitarra está preparada para que la distancia entre las cuerdas sea exactamente la distancia que hay entre los dedos. Por lo tanto, si haces este movimiento de mayor anular, la mano se mueve de eje y pierdes el centro, pierdes el balance, pierdes la estabilidad. Y eso no es bueno cuando estamos tocando. Entonces, trata de evitar hacer mayor y anular apoyados en una misma cuerda. Y esto para las escalas vale muchísimo. ¿Lo quieres hacer como práctica? Bueno, quizás como práctica algún día puedas hacer mayor anular para practicar una escala, pero no significa eso que nosotros vayamos a hacer esa forma de digitar en las obras y en los estudios que tenemos que tocar en público y en concierto o grabar o presentar en cualquier lado, porque es un movimiento que está constatado que es totalmente antinatural, garantizado. Si quieres dar un paso más allá, imagina todo el material que encontrarás de estudio si escribes a mi mail carloseugeniosanti76@gmail.com para empezar clases virtuales conmigo. Tuve más de 30 años llegando a estos conocimientos, estudiando de la mano de grandes maestros como Leo Brouwer, Abel Carlevaro y Álvaro Pierri, entre otros, para que hoy te lleguen a un costo bajísimo tomando clases online. Si este video te ha ayudado e inspirado, dale like y comparte. Y si quieres un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque, tu cambio comienza ahora. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!